Hola compañeros, vamos a comenzar. Este es nuestro equipo, ya nos conocen, Caro, Rocío, Tony y yo. Vamos a presentar a Freinet y podemos empezar con su biografía. Bueno, pues Freinet nació el 15 de octubre de 1896 en Gars. Era una pequeña población detrás de las montañas, era pobre y humilde su población. Él trabajaba como campesino como todos los jóvenes, tomó un curso, llegó a entrar a la universidad, a la escuela normal para maestros, pero destacó una guerra en la cual él fue gravemente herido, por lo que empezó a vivir sobre técnicas de vida. Su esposa, Elisa, escribió un libro que a Freinet le sirvió y se llamó La experiencia pastorili. Será para Freinet el epítome de su experiencia educativa. Así fue como su pedagogía fue vida como técnicas de la vida, ya antes mencionado, y él muere en 1966, el 8 de octubre. Bueno, él nos habla de una pedagogía en la que él dice que debe existir un vínculo entre la escuela y la cultura de los niños y de las niñas. También su libre expresión y pues su deseo de comunicarse entre ellos. En relación con esto, pues la pedagogía de los medios pues destaca unos elementos en sus trabajos, que ahorita vamos a hablar de ellos, y pues por esto se abordan sus aportes de Freinet en el estudio y en también otros referenciales teóricos. Lo que más me llamó la atención de Freinet es que su pedagogía fue reconocida como una pedagogía activa, porque él determinaba su libro escrito Técnicas de Vida como una forma de preparar a los niños dentro de la escuela, ¿no? Él fue creador de la enseñanza laica. ¿A qué nos referimos con enseñanza laica? Pues una escuela moderna francesa vista por él. Él desarrolló esta pedagogía popular basada en la espontaneidad, es decir, que el niño pudiera ser capaz de tener la libertad de escoger qué es lo que él quería hacer por medio del trabajo colectivo y de métodos que él mismo había realizado durante su estancia en las escuelas normales. También desarrolló algunas de las técnicas de alfabetización a lo largo de su carrera, y podemos decir que pues para mí lo más cool es que es creador de técnicas que llevan su nombre, que tiene diversos métodos de investigación pedagógica, y además que se le atribuye a él la famosa educación materialista, pero eso fue rescatado a partir de la filosofía cautista y marxista. Hablamos de que muchas de sus estrategias pues todavía forman parte del repertorio habitual de muchas escuelas, y algunas de sus ideas también siguen siendo revolucionarias. Él propuso un modelo educativo que pues sigue siendo la estela de los pedagogos, como Montessori y de Crowley. Ponía el alumno y no el contenido y el temario en el centro. El alumno era el centro. Si bien Freinet recibe la Cruz de Guerra en la región del norte, ya que también durante 4 años estuvo convaleciente debido a que sufrió una herida en el pulmón que durante el transcurso de su vida no lo dejaba respirar del todo bien, ya que lo que le atribuye él mismo de la naturaleza, de sus innovaciones pedagógicas, de acuerdo a que lo otorgan las actividades de los alumnos, al que el lugar normalmente ocupaba la palabra del maestro. Uno de los lugares en los que se desarrolló Freinet como docente y precursor de sus mismas herramientas educativas fue en Varsovia en 1920, pues él se fue a dar clases allá en cierta escuela, lo que permitió que
se convirtiera en una fuente turística, más aparte que él pudiera desarrollar su actividad pedagógica como docente y militante. Bueno, pues se acuerdan que Freinet en 1968, partiendo de la Escuela del Pueblo, inició un movimiento de ámbito nacional mediante sus artículos en la prensa profesional y política, ya que participó en Nueva Educación, donde quien se cree que conoció a Ferrey, Claparey, Bouvet y Cousinet, quienes leyeron sus clásicos pedagógicos y contemporáneos. Bueno, él también tuvo tiempo para interesarse en su pueblo natal y él funda una cooperativa de trabajadores para electrificar la población y pues es miembro activo de un sindicato y de un partido comunista. En 1925 se traslada a la URSS con una delegación sindical y esta actividad sindical y política tendrá una profunda influencia sobre la concepción de la pedagogía, que ahorita vamos a volver a hablar de ello. Saben también que en 1928 se va de Barcelona a Saint-Paul de Venecia, donde se trasladó con su esposa e inició también una parte fundamental de sus obras: la imprenta, la correspondencia interescolar, la cooperativa escolar y la cooperativa de la enseñanza laica. Freinet ya es conocido tanto en la nueva nacional e internacional gracias a los congresos a los que fue. También de 1929 a 1933, el matrimonio de Freinet comienza el desarrollo del movimiento iniciado y hablado, ya que dentro de la pequeña población donde luchaban era un centro turístico conocido en la instalación de una pareja de maestros comunistas que también recibían las acciones de la interacción pedagógica, y eso había debido a las instalaciones de donde se ejecutaban estas acciones, donde Freinet hacía lo de sus movimientos pedagógicos. Muchas de las estrategias que existen en la actualidad se le atribuyen a él porque pues, sus ideas en esos tiempos fueron vistas como innovadoras, ¿no? Lo fundamental en todo esto es que él propuso un modelo educativo por el cual el niño y la estela de pedagogos como María Montessori, De Crowley y todos ellos fueran para el alumno una aportación de tal forma que el contenido ya no se viera como el centro, sino el alumno fuera el centro para que de ahí pudieran partir las clases. Lo que yo pude rescatar con base a eso es que él determinó tres principios básicos bajo la educación. El primero era la libertad de expresión. Como bien recordemos, el niño tenía que ser libre de escoger qué era lo que quería aprender y cómo. La vida cooperativa. El aprendizaje cooperativo fue una parte fundamental en el aprendizaje de los niños en esos tiempos, porque no era muy bien visto que los niños trabajaran en equipo, ni mucho menos que tuvieran la libertad de escoger. Y la realización y emancipación por medio del trabajo. ¿A qué nos referimos con la emancipación? Que el niño tenía que ser independiente a lo que quería realizar, ¿no? Este último es ciertamente un pilar del pensamiento de la educación. ¿Por qué? Porque el trabajo no debe ser una dinámica propuesta por alguien, sino que tú debes de ser libre de escogerlo, ¿no? Más aparte, esta concepción del trabajo junto a la libertad fue muy bien vista en esos tiempos, pero en la actualidad ya no. Recordemos que esto es lo que le dio sentido a las estrategias que propuso Freinet, tales como el periódico en la escuela, el aprendizaje por tanteo, los talleres, asambleas escolares, entre otros. Bueno, hablamos también de que a Freinet no le gustaba hablar de teoría o de metodología. Él consideraba que las herramientas pedagógicas que pues, tiene eran como técnicas o principios o procedimientos que daban buenos resultados y pues no debían de ser estáticos, no se debían de quedar así, sino también se podía adaptar a las necesidades de cada grupo o de cada alumno. Y lo primordial era establecer un contexto de aprendizaje significativo para los estudiantes y que conectara con su entorno.
de tal modo que no existiera solución de continuidad entre la escuela y la vida. A mí lo que me impactó de Freinet es que por una parte postulaba un tipo de enseñanza analítico en donde empezaban por reconocer las palabras, por su forma y los textos en cómo se producían. De esta misma manera el estudiante pudiera partir y aproximarse a la visualización de la lengua por la descomposición de ver que las sílabas y las letras formaban palabras. De igual forma, él nos decía que las matemáticas deben de verse a través de hechos reales, a partir del cálculo de la forma de las extensiones del campo, y que el uso de la historia debe de ser investigadora, al igual que los vestigios observados del pueblo, de los testimonios que se necesitaban, y el principio que hay que detrás de este mismo era que era más concreto y más abstracto a lo que nos decía Freinet. Por último, ya es tarde, ¿qué les parece otro aspecto importante, interesante y revolucionario? En su momento de la pedagogía de Freinet, en su predisposición a introducir las nuevas tecnologías de la época en el aula. Y bueno, las técnicas que pues deben desarrollar la capacidad creadora y la actividad de los niños es por medio de opiniones, pues discuten, manipulan, trabajan, investigan y pues critican la realidad desde una perspectiva pues de ellos, social. Y como decía mi compañero, las claves de la pedagogía de este autor pues está el tanto experimental, la educación por y para el trabajo, la cooperación y la importancia del ambiente escolar y social. Si bien Freinet no solo usó una institución portátil, sino que también sirvió como para sus clases de grafología, de radios e incluso de proyectos cinematográficos, el cual no incorporó los últimos avances tecnológicos, los cuales a la educación siempre le favorecían innovados por aprendentes y para aprender el aprendizaje de los niños y de las niñas. Lo que acaba de mencionar mi compañera Caro es cierto, porque él fue uno de los principales precursores en utilizar las tecnologías de la información dentro de las clases. Como bien recordemos, él utilizó la radio, en esos tiempos era los gramófonos, etcétera, ¿no? Para que el niño pudiera aprender. Más aparte, recordemos que pues en la actualidad ya tenemos cientos de tecnologías de la información, pero para su época él estaba adelantado. Yo me pregunto, ¿habría visto el pedagogo Freinet el uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la actualidad? Pues la verdad yo creo que pues, no lo había previsto, ¿saben? En la actualidad pues, ya tenemos cientos de tecnologías y esto es lo que favorece el aprendizaje con los niños, pero también tenemos que tener en cuenta los contextos, ¿no? Lo que más me interesó de él es que le da libertad al niño. Él fue uno de los principales iniciadores del constructivismo, ¿no? Porque le da libertad al niño. Y eso empieza por Kant. Kant mencionaba que el niño tenía que ser libre para poder tomar sus conocimientos y no solamente quedarse en eso, sino investigar. Y es lo que está proponiendo Freinet, lo está retomando. El niño tiene que ser libre para escoger cómo, por qué y qué. Un ejemplo de estos puede ser el texto libre. En un aula podríamos aplicarla, por ejemplo, con un dibujo en el cual los niños pueden expresarse y dibujar pues, lo que quieren y ya después explicar qué es lo que representa para ellos ese dibujo. Y ya sería todo.